Xgamer por aquí. Tal como hemos visto en el anterior tutorial, hemos aprendido cómo crear un entorno básico y hemos aprendido a crear nuestro propio sistema de partículas para un efecto de explosión, y a la vez hemos aprendido a crear un objeto para generar nuestros destrozos. En este tutorial, en lo que nos vamos a centrar es a cómo dispararle a un objeto para que en el momento en que nuestra bala colisione con el objeto que queremos destruir, se cree las partículas de explosión y se cree nuestro objeto que hemos hecho para generar nuestros destrozos. Para esto, simplemente creamos en nuestra carpeta raíz, le damos botón secundario y creamos una nueva carpeta llamada scripts. En ella creamos dos scripts de lenguaje C#, que la primera va a ser llamada shooter. Ese script va a estar localizado en nuestro personaje, que nos va a permitir disparar. Y el otro script va a ser EA break. Ok. Entonces, nuestros dos objetos los arrastramos a nuestro editor. Entonces, nuestros dos objetos los arrastramos a nuestro editor de texto. Entonces, yo los arrastraré a mi editor de texto, que sería Sublime Text. Y aquí se nos ha abierto nuestros dos scripts. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ejecutar en cada uno? Vamos a primero trabajar con nuestro script de shooter, que sería el disparar nuestro proyectil a través de nuestra escena. Primero que tenemos que crear una variable pública de tipo entero que va a calcular la velocidad de lanzamiento de nuestra bala. Nuestra segunda variable sería de tipo GameObject, que va a ser de nombre point. ¿Por qué point? Porque va a ser el punto en que se va a crear o instanciar nuestro objeto. Y nuestra tercera y última variable sería de tipo rigidBody, que este sería el objeto a instanciar, que sería nuestra bala, pero lo vamos a llamar rocket. Muy bien, entonces vamos a nuestra función update y vamos a especificar que si input punto get button down. ¿Qué significa esto? Que si presionamos nuestro botón Fire1, que si van a la pestaña Edit, Project Settings, Input, verán que el nombre Fire1 representa a nuestra tecla de el clic izquierdo. Entonces se resumiría a que si presionáramos nuestro clic izquierdo, llamaríamos a la función Fire, que es una función que crearemos a continuación. Vamos a poner void y el nombre de nuestra función. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta función? Al momento de presionar nuestro clic izquierdo, lo que vamos a hacer es ejecutar una nueva variable que vamos a crear, que va a ser rocket ins, que es el nombre de nuestra variable, que va a ser igual a una instancia Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestros valores de instancia? Primero tenemos que poner el objeto de instanciar. Como dije al principio de crear nuestro script, el componente, nuestra variable de tipo rigidBody de nombre rocket, va a ser el objeto que vamos a instanciar. Así que vamos a poner como primer componente el nombre de nuestra variable rocket. ¿En dónde se va a instanciar? O sea, ¿en qué posición va a estar al momento de instanciarse? En la misma posición de nuestro objeto point.
Pero en este caso sería más preferible, en vez de poner GameObject, como no vamos a agarrar ningún componente de él, sino que vamos a más bien obtener información de su posición, vamos a cambiar el parámetro o el tipo de variable. En vez de GameObject vamos a poner transform. Ok, entonces para nuestro segundo parámetro en nuestra variable de instancia pondríamos nombre de nuestra variable point.position y de rotación point.rotation. Y la instancia va a ser como un game object, como un rigid body, porque se está instanciando un rigid body. Entonces vamos a escribir el nombre de nuestra instancia representando el objeto que se va a instanciar, punto velocity. Este es un parámetro que nada más está disponible en el componente de rigid body. Y la variable de tipo instancia que estamos seleccionando en estos momentos es de tipo rigid body. Podemos seleccionar el rigid body de nuestra instancia. Entonces la velocidad que va a tener al momento de instanciarse nuestro objeto va a ser igual a nuestra variable point, ¿ok? Punto transform direction, ¿ok? Punto transform direction, o sea, la dirección de nuestro transform, de nuestro objeto point, en el que esté en ese momento en que se va a instanciar, en que presionemos nuestro clic izquierdo. Entonces ponemos entre paréntesis menos vector 3 punto forward. ¿Qué le decimos con esto? Que nuestra bala se va a dirigir hacia la dirección delantera. Pues especificamos delantera cuando le decimos menos vector 3 punto forward, porque forward significa atrás o trasero, y cuando le ponemos de signo negativo, entonces lo estamos haciendo totalmente contrario. Lo contrario a trasero es delantero. Entonces se dirigirá a la dirección delantera de nuestro transform point. Y ahora vamos a especificarle la velocidad. Se va a dirigir a en una dirección delantera por nuestra variable speed. Ahí le decimos y especificamos la velocidad que va a tener al momento de dirigirse. Bueno, entonces terminamos el script, lo guardamos, iniciamos Unity y lo compilamos. Vemos que nuestro script no tuvo ningún error, así que directamente nos trasladamos a nuestro segundo script, que sería EA-Break. ¿Qué es lo que tendrá nuestro script EA-Break? En él se va a localizar la lógica que va a tener el objeto que se va a destruir. ¿Cómo le damos a esta lógica? Bueno, eliminamos nuestra función start y en vez de void dead vamos a poner void on trigger enter. O sea, cuando un objeto entre en el trigger de nuestro objeto. Collider. Bueno, cuando decimos on trigger enter es cuando un objeto entra en el trigger del objeto que contiene este script, pero no necesariamente el objeto que contiene este script tiene que entrar al trigger del otro, sino que otro puede entrar de otro que tenga un trigger activado, puede entrar a este objeto. Igualmente sería válido. ¿Y qué especificamos con decirle collider code? Bueno, collider, obviamente, como sabemos, es un componente de tipo collider, como box collider, mesh collider, pero lo que hacemos es representar a nuestro componente collider con la palabra core. Es como crear una variable privada. Especificamos el tipo, el tipo de variable y el nombre de la variable. Entonces, dentro de nuestra función onTriggerEnter vamos a poner: si este objeto
colisiona, col, recordemos que col representa collider. Si colisiona con un objeto de tag rocket, o sea, colisiona con la bala o entra en el trigger de la bala, entonces vamos a crear dos variables. Nuestra primera variable se va a llamar breaking. Y nuestra segunda variable se va a llamar explode. Las dos van a ser de tipo instancia. Ok. La primera variable de tipo breaking va a instanciar el objeto que vamos a crear en una variable pública de tipo GameObject, breakObject. Este objeto se va a instanciar en el momento de entrar en el trigger de un objeto con tag rocket. BreakObject va a ser nuestro objeto roto, va a ser ese objeto que hemos creado en el tutorial anterior de una esfera que hemos separado en pequeños pedazos. ¿Y en dónde se va a instanciar? Vamos a poner transform.position, que representa a esta misma posición, a la posición del objeto que contiene este script que estamos configurando, y en esta misma rotación, transform.rotation. Transform.rotation, y vamos a instanciarlo como un GameObject. ¿Okay? Y nuestra segunda variable, bueno, ya ustedes debieron adivinar, vamos a instanciar un objeto que sería explosion, que este objeto representaría a nuestro sistema de partículas, en donde se va a instanciar en el mismo lugar en donde se instancia nuestro objeto roto y en la misma rotación, como un GameObject. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestro objeto? ¿Qué es lo que va a pasar con el objeto que está totalmente conjunto, sin ninguna rotura, y en el momento en el que entre en el trigger de un objeto con tag rocket? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a destruir este objeto. Digamos destroy GameObject. Cuando ponemos la G minúscula y la O mayúscula, significa que estamos referenciándonos a este objeto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Destruimos a nuestro objeto y instanciamos en el mismo lugar donde estuvo este objeto a nuestro objeto roto y a nuestro sistema de partículas. Y obviamente también destruimos a nuestra bala. ¿Cómo lo haríamos? Sería col, o sea, el objeto con que colisionó, punto GameObject. Ahí entraríamos a lo que sería nuestra bala. Y listo. Entonces vamos a ir a Unity para ver si no tenemos ningún error de sintaxis. Y en el momento de ver que no tenemos ningún tipo de error de sintaxis, entonces vamos a ir en el hierarchy a nuestro first person. Vamos a entrar en él y vamos a crear un GameObject vacío. Ese GameObject vacío se va a llamar point, ¿sí? Este va a ser el punto en que se va a instanciar nuestra bala. ¿Y cómo va a ser? Vamos a rotarlo en Y. Y listo. Al momento de rotarse 180 grados, vemos que el eje Z, que sería nuestro eje azul, está su dirección está yendo hacia al frente de nuestro personaje. Y eso es lo que queremos, porque cuando pusimos vector 3.forward es hacia atrás, pero como pusimos signo negativo antes de toda esa línea, se va totalmente lo contrario, que es hacia adelante. Le vamos a poner como hijo de nuestra cámara. Y esto es interesante porque entonces cuando nuestra cámara rote, al momento de
cambiar la rotación de la vista de nuestro personaje, la dirección de nuestro objeto también cambiará. Vemos que se ha vuelto a modificar la rotación de nuestro objeto, no importa. Listo. Y ahora vamos a añadirle nuestro script shooter directamente a nuestro first person control. Aquí vemos que nos está pidiendo la velocidad. Vamos a poner una velocidad de 50 para probar. Vemos que nos está pidiendo el transform del punto en donde se va a instanciar tanto su posición como su rotación, y nos está pidiendo la bala. La bala está en uno de los assets que hemos importado en el tutorial anterior. Está en assets, models, y aquí tenemos bala. Vemos que esta bala está bien hecha, pero sin textura, sin color, así que vamos a añadirle un color nosotros mismos. Vamos a ir a Materials y a seleccionar estos elementos y vamos a darle un color un poco plateado. Vamos a seleccionar el color que le hemos asignado a este material. Jack it up. Bien, entonces ahora vamos a ir a nuestra carpeta de prefabs y vamos a añadir nuestra bala como un nuevo prefab, pero vamos a añadirle antes nuestro componente rigid body, así para que al momento de crear un nuevo prefab de nuestra bala, vamos a eliminarlo y añadírselo a la variable rocket, que es de tipo rigid body. Vemos que no podemos añadirle ningún objeto que no tenga un rigid body, como es el caso de Breaked Sphere, que es la esfera totalmente rota, sino que nada más vamos a poderle arrastrar y añadir un objeto que tenga en sí el componente rigid body. Ok, entonces vamos a ver cómo nos resulta. Si el disparo nos da resultado, vamos a comprobar si no tiene ningún tipo de error. Vemos que se instancia nuestra bala en nuestra correcta rotación y justo se instancia en el punto que le hemos indicado. Entonces ahora avancemos hacia el objeto que queremos romper. En este caso tendríamos nuestros dos modelos que hemos creado en el tutorial anterior: una esfera compuesta y una esfera rota. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar a nuestra esfera compuesta, y vamos a posicionarla en el lugar de la escena en que queremos que esté. Este ejemplo también funciona para cualquier tipo de objeto, sea ventana, sea caja, sea cemento, edificio, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de elemento que queramos poner en nuestro juego. Entonces, a nuestra esfera o a nuestro objeto le añadimos el script EABreak, y en él nos va a pedir dos objetos. Primero, el prefab de este mismo objeto pero separado en pequeños pedazos, y el prefab de la explosión. Pero también dentro del script, como hemos visto, requiere un trigger. Entonces vamos a configurar nuestro prefab de bullet. Vamos a darle un box collider, vamos a añadirle el componente box collider y le vamos a poner que sea de tipo trigger.
Y ya uno de los últimos pasos para ya probar nuestro juego, tenemos que añadirle a nuestra bala el tag de Rocket. Entonces vamos a ir a la pestaña de tag, vamos a y seleccionar Add Tag. Sumamos un nuevo tag y el nombre del tag va a ser Rocket, tal como indicamos en nuestro script. Entonces vamos a Prefab, vamos a Ballad y añadimos el tag que hemos creado de Rocket. Y sin más nada que modificar, al momento de probar nuestro juego, y disparar nuestra bala, eso no importa, eso fue el efecto de explosión que teníamos creado anteriormente. Vamos a eliminarla de nuestra escena. Ok, entonces ahora sí, al momento de arrancar nuestro juego, y dispararle solamente al objeto que tiene el script IA Break, vemos que se instancian las partículas, se instancia el objeto roto y se separa en pequeños pedazos. Pero vemos que en nuestro hierarchy los clones o nuestras instancias siguen activas. En especial nos preocupa más el clon o la instancia de nuestro sistema de partículas. Como se va a ejecutar en un cierto tiempo y según las modificaciones que le hemos dado va a durar nada más 4 segundos, vamos a añadirle un script que ya nos viene en los standard assets, que va a ser Time Object Destructor. Y lo único que tenemos que ponerle es que se va a destruir en 5 segundos, para dejar un segundo de sobra por si acaso. Entonces, ya añadido esto, también se lo podemos poner a nuestro objeto roto, Time Object Destructor, pero este sí se va a destruir un poco más. Va a durar un poco más en nuestra escena y después se va a destruir. Entonces ejecutamos nuestro juego y al momento de dispararle se instancia y vemos que nuestro sistema de partículas ya se ha destruido y también nuestra esfera también se va a destruir en este momento. Ok, entonces también le podemos añadir diferentes efectos, tal como vimos en el ejemplo del primer video, que tenía un sonido de explosión. Para esto simplemente tenemos que ir a nuestro script de IA Break y al momento de colisionar este objeto con la bala, vamos a obtener de la cámara, camera.main.GameObject.JetComponent, vamos a obtener un componente que le vamos a añadir a la cámara, que va a ser un audio source. Y este audio va a tener un sonido que he importado también anteriormente en el primer vídeo. Vamos a seleccionar esta cámara y vamos a arrastrarle a el área de audio clip nuestro sonido. Ok, deseleccionamos la casilla Play on Awake porque no queremos que suene al momento de apenas iniciar nuestro juego, y no lo modificamos más, sino que ahora sí sería válido obtener el componente audio source de nuestra cámara. Le decimos .play, o sea que inicie nuestro audio. Guardamos nuestro script, vamos a Unity, esperamos a que se termine de compilar. Y como vemos que nuestro script después de compilar no tiene ningún error de sintaxis, y como sabemos que este script va a funcionar bien, pasemos a darle algunos efectos de cámara que está en Standard Asset, Effect, Image Effect. Vamos a darle en nuestra carpeta, en la carpeta script, y ahí vemos un cúmulo de efectos que le podemos añadir a nuestra cámara, o simplemente podemos ir a Main Camera, Add Component, el botón más profundo que hay en todo GameObject, y podemos escribir el nombre del efecto que queremos añadir a este objeto. En este caso vamos a buscar el efecto Bloom, que si vemos este script está también localizado
en esta misma carpeta, Bloom. Entonces, bueno, vemos que al momento de añadir nuestro Bloom, se añade un efecto de destello. Entonces vamos a añadirle este efecto, pero recuerden que en la carpeta de Standard Assets y Effects y Image Effects hay muchos más efectos, más bien hay todo este cúmulo de efectos que podemos añadir a nuestra cámara. Pero en esta ocasión vamos a añadir el efecto Bloom. Vamos a aumentar un poco la intensidad. Eso es mucho. Vamos a darle un poco más de blur en el ambiente y una alta distancia, y un poco más de efecto general en el ambiente, y aumentamos la intensidad. Ok, creo que sería suficiente efecto. También podemos darle un Deep on Field o un Motion Blur, pero esos serían efectos que uno mediante su creatividad podría añadirle a la cámara. Entonces, ya configurado todo, vamos a iniciar nuestro juego y a ver el resultado que hemos obtenido a través de estos dos simples y cortos scripts. Disparamos a nuestro objeto y vemos que el sonido se reprodujo correctamente, se instanciaron las partículas, se instanció los destrozos, y tenemos este ambiente que ha mejorado bastante gracias a este efecto que es totalmente maravilloso, verdaderamente. Y tenemos, obviamente, muchos más efectos por el que añadir. Bueno, entonces este ha sido todo por nuestra segunda parte del tutorial, y ya nada más nos queda una sola parte para terminar lo que sería una explosión bastante realista. Entonces en este tutorial lo que hemos visto es el instanciar las partículas y los destrozos al momento de indicarle mediante un script que queramos que suceda, reproducir sonido al momento en que suceda, y hemos mejorado nuestro ambiente. Bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Si les ha gustado bastante, denle en el me gusta de aquí abajo. Si tienen alguna duda acerca de los scripts o acerca de lo que iremos desarrollando, no duden en comentar y dejen esas dudas o esas preguntas en los comentarios. Y si les ha gustado estos videos y los demás que he subido, entonces les invito a que se suscriban para que estén al tanto de cuando subiré uno nuevo. Bueno, esto ha sido todo. Hasta luego, les dice X Gamer.